Ya comparto para que miremos entonces exactamente dónde vamos y empezamos. A ver, a ver. Bueno, miremos a ver si ahí ya está compartida la pantalla de Excel, que es la que quiero que trabajemos para terminar. A ver, me muevo entre Excel. Listo. Déjeme desactivo aquí la cámara y nos vamos a trabajar. Bueno, entonces recordemos lo siguiente. Dijimos en términos generales que para administración de proyectos, aquí en la parte de administración de proyectos, nos interesa determinar o trabajar varias técnicas que hay o modelos como son el CPM, que es el método de la ruta crítica, y PER, que es una técnica de evaluación y revisión de proyectos. Se llama realmente así por las siglas en inglés. Y esto nos lleva a que hay que definir unos elementos básicos para eso. ¿Qué elementos tienen en común las dos técnicas? En primer lugar, cualquier proyecto dijimos que debe tener unas actividades, deben tener unas líneas de precedencia, debemos saber cuándo inicia y cuándo termina una actividad y después de terminar qué actividad debe seguir la otra. Y debe tener unos tiempos. Son los tres elementos mínimos que necesitamos para poder construir la red del proyecto. Decíamos que también vienen elementos como costos, como recursos ya dentro de la administración completa de proyectos, y eso se puede manejar con paquetes como el MS Project, que es un paquete específicamente para trabajar administración de proyectos. Si tenemos estos elementos, las actividades, las precedencias y los tiempos, podemos construir la red del proyecto. En la red del proyecto recordemos que tiene varios objetivos. Primero, estimar los tiempos. En esa red del proyecto a nosotros nos interesa estimar unos tiempos que tienen que ver con tiempos de inicio temprano y tiempos de inicio tardíos. Es decir, hay unos tiempos que si empezamos todo bajo normalidad decimos que tenemos un inicio de tiempo temprano, pero muchas veces se presentan inconvenientes y al tener los inconvenientes pues toca utilizar un plan B y toca ir desplazando en el tiempo y eso va retrasando el proyecto. Entonces hay inicios tardíos y si hay inicios tardíos también tendremos finalización tardía. Entonces el objetivo fundamental de la red del proyecto es poder hallar esos tiempos. Nos interesa realmente el inicio temprano y el inicio tardío, que son los dos elementos con los cuales hallamos algo que se llama la holgura. Y la holgura me permitirá decir cuál es la ruta crítica del proyecto. Una actividad pertenece a la ruta crítica si su holgura es 0. Entonces todas las actividades que tengan holgura 0 pertenecen a la ruta crítica. Ese es el panorama general tanto para CPM como para PER. ¿Cuál es la diferencia entre una técnica y la otra? Dijimos que CPM tiene tiempos definidos. Tiempos definidos. Ese es el CPM. Mientras que la técnica de PER, los tiempos indefinidos. Indefinido, lo que quiere decir que esto es probabilístico. Probabilístico. Porque lo que hacemos es unos márgenes de tiempo sobre los cuales nos podemos mover y entonces al final puede que suceda con la precisión que necesitamos o nos da ese margen. Ese es el panorama general. Bueno, teniendo entonces bajo ese panorama, dijimos que una vez determinadas las actividades, acá tenemos un proyecto con sus actividades, con sus predecesoras,
Y este es PER porque tiene tres tiempos. Tiene un tiempo que lo llamamos A, que es el tiempo optimista, un tiempo M que lo llamamos un tiempo probable y un tiempo B que lo llamamos pesimista. ¿Qué quiere decir? El optimista es en el menor tiempo que consideramos que podemos terminar el proyecto. El pesimista es el peor tiempo o el máximo de tiempo que podemos utilizar para hacer una actividad dentro del proyecto. Y el probable es un valor intermedio entre el optimista y el pesimista. Esto lo va dando, digamos, la experiencia, y aquí es donde está la clave tal vez de los proyectos, poder definir las predecesoras y los tiempos. Bueno, como todos dos tienen en común que hay que construir la red, pues con CPM no vienen estos tiempos inciertos. La red trae ya un tiempo definido como está acá, por lo tanto en PER también hay que estimarlos. ¿Y cómo se estima este tiempo? Dijimos que el tiempo estimado lo vamos a calcular mediante esta formulita que tenemos acá abajo, que me dice que el tiempo estimado va a ser igual al tiempo de la actividad, o sea, de la actividad, no, al tiempo optimista, que es A, más 4 veces el tiempo probable, más el tiempo pesimista. Todo esto dividido en 6. Y eso lo hacemos para cada una de las filas, y por lo tanto me dará un tiempo estimado. Eso es lo que hacemos con los tiempos. Ya teniendo estos tiempos, construimos la red del proyecto. Ya saben la técnica para construir la red del proyecto. En esta red del proyecto lo que tratamos es que sea lo más limpio posible. Ahí tengo una visión general. Voy a achicarlo un poquito para poderlo ver completo. Ya vuelvo y amplío. Para poder ver el proyecto completo, entonces recordemos que los tiempos de inicio temprano empieza haciendo el recorrido de izquierda a derecha. ¿Cómo hacemos cómo definimos esos tiempos? Pues tenemos que cada actividad tiene un tiempo que ya está definido en la tabla. Y a esa actividad debemos definir si el proyecto es una actividad que inicia o una actividad que trae una predecesora. En este caso A y B dijimos que eran actividades iniciales, por lo tanto el tiempo de inicio temprano, que fue lo que llamamos ES, este ES es 0, porque ahí inicia el proyecto. ¿Cómo hallamos estos otros tiempos? El tiempo de finalización temprano. Entonces, el tiempo de finalización temprano lo hallamos sobre el tiempo de inicio temprano más la duración de la actividad. O sea, 0 más 6 me da 6. Lo mismo pasaría aquí en B, 0 más 9 me da 9. La siguiente actividad debemos tener en cuenta las líneas de precedencia hacia donde nos llevan estos arcos o las flechitas que indican ahí, y le pasaríamos el tiempo con el cual termina la actividad anterior. Si hay dos actividades que nos llevan a otra actividad, como en este caso tenemos la actividad A y la actividad B, confluyen en la actividad C, se pasa el mayor de los tiempos cuando vamos de izquierda a derecha. Aquí tenemos 6 y tenemos 9, por lo tanto aquí pasamos 9. Y continuamos con la misma lógica toda la ruta hacia la derecha. Una vez terminado, llegamos a la última actividad. El último tiempo que encontramos será el tiempo de duración del proyecto. Y nos vamos a devolver. Nos devolvemos con el máximo tiempo de entrega del proyecto. Y como de izquierda a derecha sumamos, ahora de derecha a izquierda restamos. 43 menos 4, 39. Y aquí entonces trasladamos esos tiempos a las otras actividades. Aquí tenemos 39, 39. Hacemos las restas y nos devolvemos. Cuando de una sola actividad, miremos acá, tenemos por ejemplo a una sola actividad le llegan, tiene dos flechas. Entonces de esta se pasará ahora el menor de los tiempos. De izquierda a derecha se pasa al mayor, de derecha a izquierda se pasa al menor. El caso acá de F, que tiene el arco para H y el arco para I. El tiempo en H es 29 y el tiempo en I es 32. Pasamos el menor, que es 29.
Ya con ese recorrido en el diagrama de red, entonces se completa esta parte de la tabla, que es lo que tiene que ver, vamos por parte. Transcribimos los tiempos que hay y hallamos los tiempos de inicio temprano, los tiempos de inicio tardío. Hacemos la diferencia y esto me da la holgura. La holgura. Y los que tengan holgura 0 pertenecen a la ruta crítica. Por eso le pongo ahí sí. Pues todo lo que dice sí pertenece a la ruta crítica. Entonces tenemos 1, 2 actividades, tenemos 3 actividades, 4 actividades, 5, 6, 7 actividades que pertenecen a la ruta crítica. Entonces, la conclusión, todo esto lo hemos hecho para poder definir esta ruta crítica. CPM, que es lo que estamos llamando la ruta crítica. ¿Y qué me está diciendo? Que las actividades B, la chico un poquito, la actividad es B, la actividad C, la actividad E, F, H, JK pertenecen a la ruta crítica y que la duración del proyecto es de 43 unidades de tiempo. Aquí estamos hablando de semanas, entonces dura 43 semanas. Hasta ahí estábamos. Y es exactamente lo mismo para la técnica de la ruta crítica CPM y para PER. ¿Qué viene novedoso acá o nuevo dentro de la técnica? Que como hay unos tiempos inciertos, que los tenemos acá, pues esto que calculamos acá es una medida ponderada, y si hay una media también tiene una varianza o una desviación estándar. Recordemos la diferencia entre varianza y desviación estándar. A ver si por acá. Entonces tenemos la media ya definida, que es el tiempo estimado. Tenemos la varianza ya les muestro exactamente cómo se calcula, y conociendo la varianza podemos hallar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a hallar la varianza del proyecto. Vamos a hacerlo acá. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza tenemos acá, que se puede calcular como S al cuadrado igual al tiempo pesimista menos el tiempo optimista sobre 6 todo elevado al cuadrado. Voy a calcularlo acá. O también, si le saco raíz cuadrada, estoy hablando de desviación estándar. Y entonces saco raíz cuadrada a ambos lados, ¿qué me queda? B menos A sobre 6. Cualquiera de las dos fórmulas puede usarlas, porque finalmente necesito determinar la desviación estándar del proyecto. ¿Y cómo se halla la desviación estándar del proyecto? Simplemente va a ser la suma de las desviaciones estándar de cada actividad. Entonces miremos acá. Esto es lo que tenemos nuevo, entonces digamos que la desviación estándar del proyecto, miremoslo acá, la desviación estándar del proyecto va a estar igual, dado por la desviación estándar de B, ya lo habíamos calculado acá arriba, la desviación estándar de B es 1,67, más la desviación estándar de C, la desviación estándar de C está acá, que es 0,67, más la desviación estándar de E tiene una desviación estándar de 1, más la desviación estándar de F, 0,67, más la desviación estándar de H, más la desviación estándar de J, más la desviación estándar de K. Y eso nos da lo que tenía aquí calculado exactamente, 5,67. Bueno, entonces ese es el objetivo con PER, poder hallar el tiempo estimado y poder hallar, yo voy a cambiar de color a este, el tiempo estimado y poder hallar la varianza del proyecto. Hasta ahí no hay novedades, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver qué ventajas tiene esto. He hecho toda la actividad
para esta metodología podemos dar respuesta a preguntas como la siguiente, o podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quisiera terminar el proyecto antes? Como la duración del proyecto fue de 43 semanas, ¿será que puedo terminarlo en 40 semanas? ¿Cuál es la probabilidad? Recuerde que jugamos con probabilidades porque en términos de probabilidades, entre más alto sea, digamos que más opción tenemos de cumplir con la meta. Entonces, vamos a ver cómo determinamos nosotros estas probabilidades. Entonces, podemos o acortar el proyecto o alargarlo, extenderlo en el tiempo. Claro, cada modificación que se le haga al proyecto va a implicar costos. Eso siempre nos va a afectar todos los recursos. Ahora que si quiero acortar, tendré que contratar más personal y eso representa más costos para cada actividad. O también podría preguntarme si quiero una probabilidad determinada, cuánto tiempo durará el proyecto. Entonces vamos a ver cómo le damos respuesta a estos tres elementos, que finalmente es el objetivo de la clase de hoy, y con eso terminamos lo que tiene que ver con administración de proyectos. Pues en la parte que nos concierne, porque recuerde que hay más elementos. ¿De dónde viene todo el sustento teórico para darle respuesta a estas tres preguntas? Estas tres preguntas podemos responder claramente a partir de la curva de distribución normal. Recordemos que esta es la campana de Gauss, curva de distribución normal o campana de Gauss. Esta curva trae unas características y es que la línea central corresponde al tiempo estimado, en este caso 43 semanas. Aquí tenemos 43 semanas. Y la curva, como es simétrica respecto a ese eje, quiere decir que el 50% está por la derecha, el 50% por la izquierda. Ese eje funciona como un espejo. Entonces, lo que nos está diciendo es que este proyecto tenemos una probabilidad del 50% de terminarlo en 43 semanas. Como los tiempos son inciertos, pues hablamos en términos de probabilidad, no podemos asegurarlo 100%. Recuerde que así tengamos 99% de probabilidad, ese 1% puede marcar la diferencia. Aquí decimos que tenemos un 43%, un 50% de terminar el proyecto en 43 semanas. Como cuando hablamos de términos de probabilidades, hablamos de unas variables estandarizadas. Entonces, las variables estandarizadas, voy a escribirla acá, dentro de la distribución normal. La variable estandarizada son unos valores que aparecen como valores z dentro de las funciones de distribución. Esta variable estandarizada se puede calcular de la siguiente forma. Para poder estandarizar, nosotros tenemos cualquier variable aleatoria, en este caso estamos hablando del tiempo. Queremos estandarizarla para poder usar la distribución normal. Entonces tenemos la siguiente formulita para estandarizar una variable. Siempre tenemos que estandarizar antes de pensar en ir a buscar en la tabla de distribución normal. Entonces, nosotros tenemos que si hay una variable z, esta va a ser igual, ya les defino acá bien los elementos para que puedan ver, insertamos una fórmula. Entonces la variable normal estandarizada en este caso del proyecto, como estamos hablando de tiempo, entonces va a ser el tiempo deseado, voy a ponerle acá, el tiempo deseado menos el tiempo, a ver, ¿qué me está molestando acá? Voy a escribirle, el tiempo deseado menos el tiempo estimado, y todo esto sobre la desviación estándar.
De esa forma podemos estandarizar la variable z. Entonces tenemos acá tres elementos fundamentales que quiero que, bueno, yo les comparto archivos para que queden las fórmulas, pero para que lo tengan ahí en cuenta. Necesitamos conocer estandarizar la variable. Ya sabemos cómo hallar el tiempo estimado. El tiempo estimado que corresponde aquí exactamente a la media. Mire. Y tenemos cómo calcular la varianza o la desviación estándar. Cualquiera de las dos es lo mismo. Entonces, para poder utilizar PER, necesito estos tres elementos. Y estos tres elementos se calculan con base en la tabla que construimos arriba del proyecto. Bueno, a ver que esto no me dio por acá. Quiero rellenarlo. Entonces son tres elementos fundamentales que necesitamos para poder desarrollar. Pero para hacer esto necesitamos saber cómo se maneja la tabla de distribución normal. Entonces vamos a mirar cómo le damos respuesta a cada una de estas preguntas. Vámonos con la primera. Vámonos con A. Queremos saber, lo voy a escribir aquí al frente, para que tengamos las fórmulas a mano. Entonces vamos a darle respuesta a la primera. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 40 semanas? Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar la variable estandarizada. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es, miremos, quiero que me digan, de acuerdo al proyecto, cuál es el tiempo deseado. Vamos a mirar, me van a decir cuál es el tiempo estimado y me van a decir cuál es el valor de la desviación estándar de acuerdo a lo que tengo acá en el proyecto. Voy a moverme un poquito para que vean. Acá, arriba. Entonces, quiero saber cuál es el tiempo estimado acá en el proyecto. ¿Cuál será ese tiempo estimado? Vamos a verlo para poder definirlo. ¿Y cuál es el tiempo deseado? Tengo dos tiempos que hay que definir. Entonces, ¿cuál será el tiempo estimado? ¿Y cuál será el tiempo deseado? ¿Cuál será el tiempo deseado? A ver. Miremos a ver, tiempo deseado. El tiempo estimado, sí, exactamente es ese. Entonces, en este caso, el tiempo estimado para el proyecto es, el tiempo estimado para el proyecto es 43 semanas. Vamos a poner acá las unidades. Listo. Tiempo estimado 43 semanas fue lo que hallamos en el proyecto. Está acá arriba. Cuando hallamos CPM, acá dijimos que exactamente dura 43 semanas. Listo. ¿Cuál es el tiempo deseado? El tiempo deseado es lo que estoy haciendo acá la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 40 semanas? Entonces el tiempo deseado son 40 semanas. Que ahí tengo ya dos elementos claves bien definidos, el tiempo estimado y el tiempo deseado. Y la desviación estándar también la calculamos acá arriba, que me dio S, la desviación estándar es S, me dio 5,67, que ya lo calculamos. Entonces voy a escribir acá 5,67. Eso tiene todas las mismas unidades, pues no hay problema con la fórmula. Listo. Teniendo estos tres elementos, entonces voy a utilizar esta formulita de z y me va a quedar entonces que z va a ser igual, ojo, al tiempo deseado, que es 40 semanas, menos el tiempo estimado, que es 43 semanas, y todo esto dividido
en la desviación estándar. Y eso me lleva a este valor. Bueno, aquí es donde viene tal vez la dificultad para entender muy bien este concepto. 0,53 es un valor que debo buscar en una tabla que se llama la tabla de distribución normal. Voy a compartirles acá un momento para que logremos entender eso, y esta tablita también se la voy a compartir. De un minuto busco acá la tabla con la que vamos a trabajar. No sé si ya están viendo ahí la tabla de distribución normal tipificada. Un documento de Word con una tabla. Por favor me confirman si la están viendo para poderles explicar el tema de cómo vamos a trabajarla. Bueno, entonces esta tabla de distribución normal, vamos a dedicarle 10 minutitos para aprender a manejarla, para poderle dar respuesta a este número que tenemos acá. Este numerito de 0,53 tiene una justificación y es una explicación, es la respuesta a esta pregunta que estamos haciendo acá. Pero ¿cómo se interpreta? Tenemos que aprender a manejar la tabla de distribución normal. La tabla de distribución normal, bueno, aparecen varias cosas. Ustedes tienen la gran ventaja ahora que en internet aparece de todo, pero hay que aprender a interpretar primero, porque hay diferentes tipos de tablas. Ustedes miran la curvita acá, que es la campana de Gauss, tiene un área sombreada amarilla. Quiere decir que este valor que estoy hallando acá, este límite rojo, es el numerito que encuentro por acá. Es un valor Z el que quiero hallar. Y cuando hallo ese valor Z, lo que está hallando es la probabilidad de toda el área sombreada. La probabilidad de la curva completa va a ser de 1 o del 100%. Por lo tanto, esta parte sombreada a 1 hay que restarle toda esta parte y me daría la parte en blanco. Vamos a mirar qué sucede. La tabla tiene unas filas y unas columnas. A ver, voy a sacar acá unas flechitas para poderles ir mostrando, para ir rayando ahí entero. Entonces la tabla tiene lo siguiente. Tiene esta flechita, perdón, esta fila que mide 0.00, 0.01, o sea, está midiendo centésimas y llega hasta 0.09. Ahí tenemos unos valores en la fila. Y ahí en las columnas, mire cómo viene. Las columnas ahora podemos movernos en este sentido también. Siempre vamos a considerar esos dos movimientos. Y aquí hacia abajo, vemos que también empieza 0,0, 0,1. Esta tabla baja hasta la que tengo acá, baja hasta 3. Mire. Pero realmente la distribución normal es infinita. Quiere decir que, por ejemplo, si yo me parara en la siguiente celda, voy a ubicar una celda cualquiera para ubicarme. Si yo me ubicara, por ejemplo, en esta celda, que voy a marcar acá, me le quito relleno a eso y le pongo un contorno que se vea. Aquí me estoy moviendo con un rectángulo rojo. Si yo me parara en este número 0,5910, el valor de Z que le corresponde a ese valor va a ser el siguiente, se debe leer de la siguiente forma. El valor de Z, lo voy a escribir acá arribita, corresponde a lo siguiente.
primero miro la columna y vengo acá que dice 0,2. 0,2. Pero me muevo de forma horizontal hasta que encuentro donde está el rectángulo. Y miro qué valor tiene arriba. Arriba tiene 0,3. Si yo sumo 0,2 con 0,03, ese valor de z me va a dar finalmente 0,23. Eso es lo que debo ir conociendo acá en la tabla. Entonces, este valor que hay acá en este rectángulo corresponde a un valor de z o a una variable normal estandarizada de 0,23. Y ese 0,23, si la variable tiene ese valor estandarizado, quiere decir que hay una probabilidad, que lo escribimos de la siguiente forma. Nosotros podríamos escribir esto de la siguiente forma. Yo podría decir que la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,23 va a ser igual a 0,5910. Eso es lo que debo interpretar realmente cuando quiero estandarizar una variable. Primero hallo el valor de z. Este valor de z debo ir a buscarlo en la tabla de distribución normal haciendo la interpretación que le digo, 0,2. Me muevo sobre la columna y completo 0,23 y hallo el valor que está en el interior de la tabla. Esta me da la probabilidad. 0,5910, no 5010. Acá 0,5910. Bueno, a ver, si esto es claro, quiero que me hallen el valor. Voy a ponerle acá un valor cualquiera. Quiero que hallen la siguiente probabilidad. La voy a escribir por acá. Trasladémonos acá abajito. Quiero que hallen la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,27. De acuerdo a lo que ustedes ven ahí, quiero que me den el valor para esta probabilidad, z menor o igual que 1,27. Estamos interpretando en esta tabla. ¿Cómo hacemos la búsqueda? A ver quién me da el valor de la probabilidad de z menor o igual que 1,27. ¿Cuál será el valor? A ver, 0,8980, miremos, para 1,27, exactamente, tenemos acá, lo voy a marcar, entonces nos movemos 1, 2 y nos movemos a la derecha hasta que lleguemos a el 7 y entonces acá nos da exactamente 0,8980. Bueno, es lo que necesitamos aprender a manejar. Entonces ya con eso podemos hallar cualquier probabilidad. Pero como este trae solo valores positivos, entonces les voy a mostrar que hay varias opciones como se puede calcular. A nosotros nos dio en el ejercicio, antes de continuar, miremos que el ejercicio a nosotros nos dio z igual a menos 0,53. ¿Sí? Pero en la tabla no está menos 0,53. Entonces mire qué hay que hacer. Vamos a considerar los casos que nos interesan. Este que viene acá, el primer valor, este que tengo acá señalado, corresponde a la búsqueda directa en la tabla. Es decir, si a mí me dan un valor de z, me lo escriben de esta forma, z menor o igual que a, busco directamente en la tabla, fue lo que acabamos de hacer. Pero si me apareciera mayor que, me apareciera menor o igual que menos a,
me apareciera un valor entre menos A y B, pues ya tengo que hacer unas transformaciones. Pero nosotros vamos a usar dos casos. Nosotros vamos a utilizar esta primera tabla, que es la búsqueda directa cuando z es menor o igual, que es positivo, y vamos allá esta tercera tablita que está acá. Cuando z es menor o igual que menos a, me dice que simplemente debo hacer una transformación y a 1 le resto el valor positivo. Voy a llevarme estas dos, esta que me falta acá, me la voy a llevar para Excel para que interpretemos acá un poquito lo que queremos. Entonces recordemos que tenemos esto. A ver, que se pegue la gráfica. Entonces tenemos este caso, mire. Lo que yo quiero aquí hallar con z es la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0,53. ¿Por qué estoy diciendo que sea menor o igual? Porque la pregunta que hicimos acá arriba es ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 40 semanas? Y 40 semanas es menor que el tiempo estimado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de terminarlo? ¿En 40 semanas o en menos? Para eso me dio un z estandarizado de menos 0,53. Y de acuerdo a la tablita de distribución normal, en el manejo que hay que hacer, pues tenemos que hallar que esto va a ser igual a 1, aquí está descrito en la tablita, menos la probabilidad de que z sea menor o igual, pero que ese mismo valor, pero ya positivo. Y este valor positivo sí lo puedo buscar directamente en la tabla. Este valor que les voy a resaltar acá, sí lo puedo buscar directamente en la tabla. Voy a ponerle la tabla y me van a dar el valor de z menor o igual que 0,53 para que le demos respuesta a esa primera parte. Entonces, de acuerdo a la tabla, ¿cuál será el valor, la probabilidad de z menor o igual que 0,53? A ver si hay alguien que tenga por acá resultados. 0,7019, vamos a mirar, 0,53, 0,53 exacto, me va a dar que es 0,7019, acá lo estoy moviendo para que lo vean todos, entonces me da 0,7019, esto es lo que me interesa, manejar la tabla, entonces acá me va a quedar que la probabilidad de que z sea menor o igual que eso, entonces va a ser 1 menos 0,7019, que es lo que me dio la tabla, 0,7019. Y al hacer esa operación, entonces me va a quedar que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,53 va a ser igual a 1 menos 0,7019. Y eso me da, voy a dejar con dos decimales, una probabilidad del 30% de terminar el proyecto en 40 semanas. Entonces, la pregunta que surge acá es, ¿esa probabilidad es alta o es baja? Recuerda que en términos de la probabilidad, pues yo diré, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Esa probabilidad es 0,30. ¿Será alta o baja? Recuerda que estamos hablando de probabilidades, una escala de 0 a 100, y aquí estoy en 0,30. Entonces estoy hablando que es una probabilidad muy baja. Entonces, digamos que el proyecto que tenemos es un proyecto muy ajustado
bajo las condiciones que están, no es pues sí es posible con esa probabilidad de reducirlo de 43 semanas a 40 semanas. Pero entre más baja sea la probabilidad, más difícil es de cumplir la meta. Y si es más difícil de cumplir, más cuesta el proyecto reducirlo. Entonces, eso es la respuesta para el punto A. Vamos a mirar si esta primera parte la entendimos. Vamos a ver, hagamos el punto B. El punto B es una ampliación de eso mismo. Le llevemos el texto. Me están diciendo ahora, voy a acomodar acá para que hagamos todo el procedimiento. Me están preguntando entonces lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 45 semanas? Entonces quiero que hagan el procedimiento y calculen esta probabilidad. A ver cómo lo harían. Cada uno que lo trabaje ahí, ya vamos a comparar resultados. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 45 semanas? Entonces recuerden, debo estandarizar. Una vez estandarizado, miro el modelo y voy y busco en la tabla si ya está positivo, y ese me da el valor de la probabilidad. Entonces quiero que cada uno lo trabaje ahí. Vamos a mirar entonces cuál será esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 45 semanas? Listo, va a la tabla. ¿Qué valor necesita de la tabla? Recuerda que la desviación estándar la tenemos acá. La desviación estándar del proyecto fue 567. Acá está, es la misma. La desviación estándar y el tiempo estimado es estándar para el proyecto. Ahora sí la tabla. ¿Qué valor de Z están buscando? Jorge dice que le da 0,6368. Bueno, vamos a mirar. Voy a hacer el procedimiento rápido y entonces miramos. Entonces recordemos que debemos estandarizar la variable. Entonces voy a hallar el valor de Z. Z que va a ser igual al tiempo deseado, que es 45 semanas, menos el tiempo estimado, que es 43 semanas, y esto dividido la desviación estándar, que es 5,67. Con eso hallo el valor de Z. Entonces me da un Z de 0,35. Entonces lo que tengo que hallar es el proyecto. Tengo que decir cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,35. Como está positivo, puedo buscar directamente en la tabla. Y al venir a buscar en la tabla 0,35, 0,3, 0,35 me da 0,6368. Entonces esto me da 0,6368.
63, 68. ¿Qué quiere decir? Que hay una probabilidad del 63.68% de terminar el proyecto en 45 semanas. Ese es realmente el resultado. Entonces 0,6380. Ahí está Jorge, Pedro, hicieron los valores y llegan al resultado correcto. Entonces, tenemos dos casos, cuando el z nos da positivo y cuando el z nos da negativo. Recuerden, cuando el z nos da negativo, lo que necesitamos hacer es esta transformación, 1 menos el valor positivo, y cuando nos da positivo, buscamos directamente en la tabla. Eso es lo que necesitamos saber. Entonces, creo que va bien el concepto ahí sobre la tabla. Vamos a mirar cómo le damos respuesta al punto C. Miren el punto C. Y vamos a interpretarlo. El punto C me está preguntando, me dice, con una probabilidad del 70%, ¿cuál sería el tiempo de duración del proyecto? Entonces les voy a recordar lo siguiente. Vamos a escribir esta formulita estandarizada. Tengo que trabajar con esta fórmula. De aquí conozco, con una probabilidad del 70%, cuál sería el tiempo de duración del proyecto. Entonces vamos a ver qué conozco de esta fórmula y qué desconozco. Tenemos que z, necesito saber cuál es el valor de z para el 70%. Ahora miramos cómo se halla. Todavía no lo sé, sé que es una probabilidad del 70%, pero sabiendo eso puedo ir a buscar en la tabla ahora. Ahora les digo cómo se hace la búsqueda. El tiempo deseado es lo que no conozco. Ese tiempo deseado es la incógnita. Porque quiero saber cuál es el tiempo de duración del proyecto. O sea, cuál es el tiempo deseado. El tiempo estimado está. El tiempo estimado tenemos que es 43 semanas. Y la desviación estándar también la conozco. La desviación estándar es 5,67 semanas. Bueno. Si de estas 1, 2, 3, de 4 elementos, conozco 3, quiero que despejen esta. ¿Cómo despejarían de esa fórmula el tiempo deseado? ¿Cómo quedaría la fórmula? Acabo de escribir. Tiempo deseado va a ser igual. Y quiero que la despejen de acá de esta fórmula. Quiero que haga el despeje y me diga cómo quedaría. Es lo que conozco. Despejen y después reemplazamos valores. Pero quiero que despejen tiempo deseado de esta fórmula. A ver quién me dice cómo queda ese tiempo deseado. Despejen. Z más tiempo estimado. No, tiene un error. Tiene que pasar primero, pero lo que está dividiendo a multiplicar. No paso primero la resta a sumar. No, primero multiplicar a dividir. Dividir a multiplicar. Entonces, a ver, Jorge Iván tiene que ver la desviación por Z. No, menos el tiempo no, ahí le quedó un error, más el tiempo. Recuerde que el tiempo estimado está restando, pasa a sumar. Listo, entonces le quedaría de la siguiente forma. El tiempo deseado va a ser igual a Z por la desviación estándar
más el tiempo estimado. Ahí despejamos esa fórmula. Es todo lo que necesitamos para poderle dar respuesta a esa pregunta. ¿Sí? El despeje, desviación estándar está dividiendo, pasó a multiplicar con z, tiempo estimado está restando, pasó a sumar y aquí quedó el tiempo deseado solo. Bueno, pues eso es lo que necesitamos para darle respuesta al punto C. Mire cómo va a funcionar. Vamos a ver, como me dicen que z tiene una probabilidad del 70%, necesito hallar ese valor en la tabla. En la tabla voy a buscar dónde encuentro 0,70. Recuerden que todo lo que hay acá interno es probabilidades. Entonces voy a buscar el 0,70. Lo más cercano a 0,70, vamos a ver dónde está. Déjeme yo amplío por acá. Le doy un formato más. A ver. Vamos a buscar 0,70, el más cercano a 0,70. Si no está, el más cercano por lo menos. Por acá tengo 0,69, 0,85, 0,70, 19. Mire que 0,70 está entre estos dos valores. Aquí está 0,6985, 0,7019. Quiere decir que podría tomar cualquiera de los dos o si quiero puedo sumar y dividir en dos, pero para no ponernos en tanto cálculo, o tomamos el de la izquierda o tomamos el de la derecha, cualquiera de los dos. Digamos que lo vamos a hacer con 0,6985, ahí está el 70% de probabilidad. ¿A qué valor de z corresponde? A 0,52. Entonces voy a transcribir eso a la tabla. Voy a decir que esto es 0,52, que lo acabamos de hallar ahí en la tabla. Y ya teniendo eso, no es sino reemplazar. Entonces vamos a hallar el tiempo deseado. Entonces el tiempo deseado, que lo voy a poner TD, va a ser igual al valor de z, que es 0,52, por la desviación estándar, que es 5,67, más el tiempo estimado, que es 43 semanas. Entonces quiere decir que el proyecto, pues lo voy a redondear acá sin decimales, que con una probabilidad del 70% podemos terminar el proyecto en 46 semanas. Bueno. Y ahí le dimos ya respuesta a todo. Normalmente esas son las tres preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuál es la probabilidad para hacerlo en menor tiempo? ¿Cuál es la probabilidad para hacerlo en mayor tiempo? O si conozco la probabilidad, ¿cuánto será el tiempo de duración? Y ahí vemos cómo funciona la tabla de distribución normal y las probabilidades. Entonces, ese es el panorama, lo que nos faltaba de administración de proyectos. Sí. Esa es lo que nos faltaba. Entonces ahí ya tenemos completo cómo utilizar CPM y PER, la técnica de la ruta crítica, para administración de proyectos. Bueno, entonces, dada la situación que ustedes tienen del ejercicio anterior, el ejercicio anterior ya alcanzaron a trabajarlo hasta acá. Ya ustedes hicieron el diagrama de red, ya tienen los tiempos, ya deben tener la ruta crítica. Vamos a mirar entonces, para que lo trabajen ahí, cuánto les dio la duración del proyecto en el ejercicio que tienen. A ver, miramos el ejercicio. El ejercicio que tienen, a ver dónde lo tengo por acá. Duración 17 semanas. A ver
ver si es este mismo el que tengo acá. Correcto. Tenemos este proyecto que está aquí a la vista, el que ustedes desarrollaron. Me dio que la ruta crítica, voy a hacerla para que ustedes comparen. La ruta crítica entonces me dio que las actividades van a ser A, luego viene E, luego viene H y J. Con una duración de 17 semanas. Bueno, si todo está bien, esto les debió haber dado. Me modifico acá un poquito para que... Entonces vamos a preguntar lo siguiente. Ya pueden hallar la desviación estándar. Pueden hallar la desviación estándar. Y teniendo la desviación estándar, entonces le van a dar respuesta a las siguientes preguntas. Vamos a escribirlo acá. Entonces vamos a escribirle de cuál es la probabilidad ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 14 semanas o menos? ¿Cuál será la probabilidad de terminar el proyecto en, pongámosle 19 semanas y pongámosle acá con una probabilidad pongámosle el 85%? ¿Cuál será el tiempo de duración? Bueno, entonces le pueden dar respuesta a esas tres preguntas con lo que ustedes tienen ahí. Creo que solo les falta calcular la desviación estándar y el resto ya pueden darle respuesta a esas tres preguntas. Entonces quiero que la hagan y ya vamos a mirar entonces el resultado. A ver, miro por acá primero que están preguntando. Listo, ya estoy. Tiempo de duración, listo, ahí está. Entonces ahora le pueden dar respuesta a ustedes a esto. Ya tienen a la mano todos el ejercicio. Le van a dar respuesta.
Y les comparto la tabla, o pueden buscar por otro lado y a ver si alcanzan ahí a ver sobre el valor que necesitan. Pidiendo las fórmulas, acá tenemos resumen de fórmulas. Aquí abajo tengo el resumen de fórmulas para que las miren todas. Ahí está. Ahí tiene Juan Sebastián el resumen de fórmulas que necesita para trabajar el proyecto. Y la tabla las comparto acá. Ahí tienen también la tabla para que miren los valores. Si necesitan uno más abajo, me dicen para moverla qué valor de Z están buscando. Recuerde que si le da negativo Z, tiene que hacer esta transformación que hicimos acá. Esta transformación que dijimos acá si tiene valores negativos de Z. A 1 le resta el valor positivo. Exactamente. Ahí lo repito. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de terminar el proyecto en 14 semanas? A ver quién tiene el resultado. 20%. Vamos a mirar. Voy a entonces primero a completar. Ya saben que necesitaban calcular la desviación estándar. Yo ya lo hice acá. Para el proyecto entonces la desviación estándar me va a dar que va a ser igual a la suma de las desviaciones estándar de la actividad entre la desviación estándar de A, 1,33, más la desviación estándar de E. Miremos E, que tiene una duración de 0,33, más la desviación estándar de H, más la desviación estándar de I, más la desviación estándar de J. Entonces tenemos una desviación estándar de 3. El proyecto dura 17 semanas con una desviación estándar de 3. Entonces, con base en eso vamos a hacer el cálculo. Entonces voy a estandarizar Z para el primero. Z va a ser igual, entonces, a tiempo deseado, 14 semanas, menos el tiempo estimado, 17 semanas, y esto dividido en la desviación estándar, que es 3. Y me da un valor de Z de menos 1. Le pongo 2 decimales y me da, listo. Entonces me da Z de menos 1. Entonces tengo que decir que la probabilidad, voy a quitarle acá este para abrir espacio. Entonces voy a decir acá que la probabilidad de que Z sea menor o igual
menos 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1 positivo. Y eso lo busco en la tabla. Eso lo busco en la tabla y entonces me va a dar que es 1 menos, a ver, para 1, 1.0 me da 0.8413. Entonces va a ser igual a 1 menos 0.8413. Y quiere decir que esto va a ser igual a 1 menos 0.8413 y me da una probabilidad de 0.1587, 0.16, para que revisen el procedimiento. Jorge, que le dio 20, la probabilidad de terminar el proyecto en 14 semanas. ¿Por qué? Revisen. Revisen si este es el valor de la desviación estándar. Sí, ya. Listo. Entonces ahí está cómo calculamos esa probabilidad. 0.8413. Listo. Bueno. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Esta es la respuesta que me estaban pidiendo. Y entonces, para B, ¿cuál sería la respuesta? A ver si ya lo tienen claro. Probabilidad de terminar el proyecto en 19 semanas. Probabilidad de terminar el proyecto en 19 semanas. A ver, ya está la respuesta. Le da 84%. Vamos a mirar nuevamente. Entonces tenemos que calcular primero el valor de z. Y entonces z va a ser igual al tiempo deseado, 19 semanas, menos el tiempo estimado, 17 semanas. Y esto dividido la desviación estándar, que es 3. Entonces tenemos que ir a buscar en la tabla este valor. Tenemos que buscar, lo voy a dejar con 4 decimales, podemos buscarlo ya, no, con 3, con 2 decimales. Vamos a buscar z valor de 0,67. Entonces quiero hallar esto, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,67. Como el valor es positivo, puedo buscar directamente en la tabla. Les voy a la tabla, busco 0,67. 0,67 me va a dar por acá. Vamos acá. Me da 0,7486. 0,7486 me da esa probabilidad. Ahí tenemos la probabilidad de terminar el proyecto en 19 semanas, tiene una probabilidad del 74.86%. Bueno. Y el punto C, bueno, este ya está con la respuesta. Y miremos entonces el punto C, cómo van a calcular con una probabilidad del 85%, cuánto durará el proyecto. Vamos a ver, entonces tengo que despejar el tiempo deseado. El tiempo deseado
dijimos que el tiempo deseado entonces va a ser igual. Dijimos que era Z. Z para el 85%, tengo que buscarlo. Voy a escribirlo acá primero. Que Z para el 85%. Voy a buscar el valor en la tabla. Y para el 85 tendré por acá el más cercano. Voy a dejar 1.0. 85 está 84. Voy a dejar este 1.04. 1.04 sería el valor de Z. Podría tomar 1.04 o podría tomar, a ver en la tabla, o podría tomar 1.03, 84, 85, 8508. Yo tomé 1.04. Entonces, de acuerdo a eso, me va a dar que el tiempo deseado va a ser el valor de Z por la desviación estándar, que es 3, más el tiempo de duración del proyecto, que es 17 semanas. Y eso me da 20,12 días, o 20 días duraría el proyecto. Con una probabilidad del 85%, el proyecto se puede terminar en 20 días. Esa sería la respuesta. 20,12 días, correcto. Ahí está. Entonces, esa es la intención finalmente cuando se trabaja con PER, que nos permite trabajar en las probabilidades, y al trabajar con esas probabilidades me permite entonces estimar costos y saber si lo hago o no lo hago, si es conveniente o no es conveniente. Entonces mire que todo esto me lleva a toma de decisiones, y finalmente lo que estamos diciendo, toda esta parte numérica hay que entender de qué se trata para interpretarlo en el contexto. Bueno, entonces con eso queda resuelto completamente el tema de administración de proyectos. No sé qué inquietudes tengan. Ya que han desarrollado los talleres, les ha ido bien con esos talleres, no tienen mayor inconveniente. Entonces solo nos queda el viernes evaluar lo que traemos aquí acumulado, que traemos el tema de administración de proyectos y tenemos el tema de modelo de transporte. Dos temas cortos, muy rápidos para desarrollar, para evaluarlos entonces el viernes. Cuente. Sí, podemos programar una asesoría, miramos esta semana, podría ser mañana. Ya es cuestión de que tendrían que ponerse de acuerdo de tocaría en horas de la tarde. Mañana podría en la mañana, pero después cualquier día en horas de la tarde, menos el jueves. O sea, tendría que ser el miércoles en la tarde o mañana en la mañana. Entonces es cuestión de que se pongan de acuerdo y me avisan. Y me manda la notica al correo. Y sí, lo vamos a hacer manual. En la hojita cada uno va a resolver y me lo envían. Para que tengan tiempo de desarrollar todo, porque no es fácil montar este examen en la plataforma, y como hay valores que pueden variar en decimales, entonces pues va a ser muy difícil que la plataforma les califique exacto lo que es. Entonces lo hacemos resuelto para que me lo envíen. ¿Listos? Entonces queda claro, cualquier inquietud ya me escriben y programamos la asesoría. Bueno, entonces nos veremos el viernes. Cualquier inquietud, entonces no duden en consultarme. Bueno, gracias. Que estén bien.